Hola a todos, la idea es que esta sea la clase de programación gráfica de la semana 2, que bueno, pues no pude dictarla en su momento, pero la idea es que con este video nos quede claro, pues y junto con las tutorías que pidan para resolver las dudas, cuál es el tema que íbamos a trabajar. Eh, para iniciar, pues de hecho iniciaré como al revés, mostrando qué es lo que vamos a hacer y luego pues ahí sí empiezo a explicar como los conceptos para llegar a esto. Este efecto es, pensemos, un sistema de curación que tiene una anticipación de medio segundo. Una vez que la anticipación termina, cura el jugador durante 2 segundos y medio y ahí finaliza. Sería esto. Esa cuando estaba blanco es la anticipación, que notemos pues es muy rápida, de 0.5 segundos. Y luego viene la curación. Este efecto en particular tiene eh, pues está hecho por partículas que van naciendo y van muriendo. Entonces, miremos acá, pues voy a ponerlo muy lento aquí en el playback speed. Notemos que cada partícula, pues de hecho nace y muere y es reemplazada por otras. El efecto completo está hecho es por muchas partículas que van naciendo y muriendo y no por una sola partícula que hace el efecto, a diferencia pues de otros ejemplos que les he mencionado. Para hacer esto, pues entonces vamos a entender algunos conceptos asociados a trabajar con curvas dentro del mismo sistema de partículas. La información de esto lo encuentran igual que todas las otras en el sitio web, como ya pasamos la parte de VFX, que es la parte introductoria, ya pasamos a la siguiente presentación, que es parámetros iniciales, y luego pasaríamos a sistemas de partículas, comportamiento individuales, el tema que viene después de este. Pues lo menciono para quienes quieren ir adelantando, siempre pueden ir avanzando con base en la página. Miremos acá. Entonces, primero vamos a entender cuáles son esos parámetros a los que me refiero como centrales o main, pues con base en la forma en que uno accede a ellos en programación. Primero, pues vamos a tener estos parámetros que están aquí cuando uno señala el sistema de partículas en sí, los primeros que aparecen. Y bueno, adicionalmente hay un parámetro que es la emisión. Este no pertenece al módulo principal, sin embargo lo pondré acá, eh, ya que tiene un comportamiento similar a lo que voy a explicar. Aquí están los parámetros, cada uno explicado, pues por ejemplo duración que hace, entonces la duración es el tiempo de emisión o longitud del ciclo del sistema de partículas y bueno, si el looping está apagado va a ser la duración, pero si el looping está prendido se refiere a cuánto va a durar cada ciclo. Aquí está pues, la explicación para que la puedan revisar y bueno, ya habíamos visto cómo podíamos calcular la cantidad de partículas que se iban a tener dependiendo de si la duración es mayor al tiempo o si la duración es menor al tiempo de vida. Ahora miremos estos parámetros iniciales. Estos parámetros iniciales, incluyendo el rate over time que pertenece al emission, eh, son parámetros iniciales porque dependen de la duración de todo el sistema de partículas y no del tiempo de vida de cada partícula. Es decir, vamos a pensar en esto. Yo cualquiera de los parámetros lo puedo cambiar a que no sea un número, sino que sea al azar. Voy a ponerlo aquí con un sistema nuevo. Entonces, aquí está mi sistema. Y en ese sistema voy a ponerle, por ejemplo, voy a cambiarle aquí la forma de emisión a cono pero sin ángulo y voy a poner las partículas más pequeñitas. Aquí está. Y voy a cambiar este, noten que hay una flechita y en esa flecha cuando yo la señalo tengo la posibilidad de constante, curva, aleatorio entre dos constantes o aleatorio entre dos curvas. Voy a cambiarlo a aleatorio entre dos constantes, que es este que me explican acá. Y voy a poner eso, puede ser entre -1 y 1. Y quiero que notemos que va a pasar, perdón, no noté, será el estar 6, qué pena. Dejemos este en 0.5 y el que iba a cambiar era la velocidad, aquí está, entre -1 y 1. Y aquí está el resultado, voy a subir esto un poquito, mucho. eh, Listo, y aquí estaría el funcionamiento. Entonces quiero que entendamos cómo funciona este sistema de aleatoriedad. Si vemos, pues efectivamente la velocidad es aleatoria. Hay unas partículas que van hacia abajo y unas partículas que van hacia arriba, dependiendo pues de esta velocidad aleatoria. Sin embargo, lo importante de entender acá es que realmente ese valor aleatorio se conserva durante todo el tiempo de la partícula. Es decir, pensemos en que esta es la gráfica.
Y bueno, pongámoslo aquí con este ejemplo, es velocidad aleatoria entre 2 y 5. Entonces aquí va a estar una velocidad aleatoria, digamos, entre 2 y por acá el 5. Y tengo una duración del sistema de 3 segundos, por lo tanto aquí pues esta gráfica va a llegar hasta el 3 segundos y el tiempo de vida de cada partícula va a ser 2 segundos. Y una tasa de emisión de 2 por segundo, si yo emito 2 partículas por segundo, quiere decir que estoy emitiendo partículas cada medio segundo, ¿cierto? Pues si en un segundo emito 2, 1 dividido 2 me va a dar 0.5. Ahora miremos acá. Cuando yo creo esta partícula, la primera partícula, la que nace en el segundo cero, esa partícula puede tener una velocidad cualquiera que está entre 2 y 5. Supongamos que aquí le tocó un, no sé, 2.3. Esa partícula durante sus 2 segundos de vida va a conservar esa velocidad de 2.3 segundos. Noten que si bien es aleatorio, a nivel de todo el sistema, a nivel de cada partícula es una constante. Esa partícula nació con 2.3 y murió con 2.3. Luego nace otra partícula con 2.5 de velocidad por el aleatorio y durante todo su tiempo de vida conservó ese 2.5. Y lo mismo, por acá nació alguien con 2 y durante todo su tiempo de vida conserva. Eso es lo que va a pasar y lo podemos ver aquí. Voy a poner muchas menos partículas para que sea más fácil de ver. Eh, Pongamos aquí una partícula y notemos que la partícula nace con una velocidad y la conserva. Por ejemplo, hay unas que están haciendo aquí con una velocidad negativa, pero es constante, va con una velocidad constante. Esta que es, van para arriba, igual lo hacen con una velocidad constante. Cada una se le asigna una velocidad al nacer y se conserva. Cuando miramos todo el sistema, claro, pareciera ser aleatorio, pero a nivel de cada partícula es una constante. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de estos parámetros iniciales, por eso el inicial aleatorio. Si fuera como con respecto al tiempo de vida, ya sería muy diferente. Un ejemplo de algo que podemos hacer con esto es crear unas brasas de fuego o fire embers, pues en inglés, que son partículas que tienen un tamaño aleatorio, una velocidad aleatoria, aparte pues de que tienen ruido, y ya pues podemos lograr un efecto pues interesante solo con esos parámetros. Continuemos por acá. Aparte de que yo puedo seleccionar entre valores aleatorios, también puedo señalar una curva. La curva va a funcionar de esta forma. Empecemos ahora este sistema. Duración de 3 segundos, tiempo de 2 segundos, 2 partículas por segundo y la escala, o sea, el tamaño, es controlado por la curva. Ese parámetro pues sería como ponerle aquí, en donde está el tamaño, señalar aquí una curva y dibujar esa curva que aparece aquí, que sería pues empezar a mover los puntos por acá, tratando de recrear esta curva. Algo como esto. Esto es a lo que me refiero con parámetros controlados por curvas. Y ya vamos a ver cómo funciona, pero es básicamente lo mismo, que es un valor inicial que se le asigna y se conserva durante todo el tiempo de vida. Miremos, esta es la curva. La primera partícula que nace, va a mirar la curva donde está. Cuando nazca la primera partícula, la curva está más o menos en 3.1. Nace con un tamaño de 3.1 y conserva ese tamaño hasta morir. En la siguiente partícula que nace, que está por acá, se proyecta sobre la curva y me da este pico de acá, que es de 5.2. Aquí está, nace con tamaño 5.2 y muere con 5.2. Siguiente partícula evalúa la curva, aquí está, me da este valor y así cada partícula que van haciendo va mirando en dónde va quedando. Así que aquí cuando miramos esta curva, voy a quitarle el loop aquí. Lo que va a hacer es que la primera partícula nace con este tamaño, la siguiente con este, la siguiente con este y así, para que alguna partícula pues tenga un tamaño más grande. Mientras más partículas tenga, pues más fiel vamos a notar el cambio del tamaño, que va a ser como este comportamiento de acá. Bueno, aquí ves ya con tantas partículas es difícil de ver. Ahora vamos a mirar que todos estos parámetros pues yo los puedo modificar de esa misma forma. Es decir, yo puedo tomar aquí, voy a quitarle aquí el loop y pondré esto en 000, el sistema de partículas. Y pondré una forma nuevamente de cono sin ángulo. Y voy a ponerle acá unos cambios. Primero,
voy a modificar la gravedad con una curva. Por aquí está la gravedad que hace parte de sus parámetros iniciales. Le digo que es una curva y que va a ser esta curva acá. ¿Qué significa? Las primeras partículas van a nacer con mucha gravedad, pero a medida que nacen partículas nuevas, las partículas nuevas no van a tener gravedad. Aquí está, las primeras partículas caen, cada vez caen menos y las últimas partículas, pues de hecho no tienen gravedad, así que se van para arriba. Y ahí estamos evaluando la curva. Y asimismo podemos crear gradientes aquí, que sería como el equivalente a una curva de color, cambiándolo aquí por gradiente. Y vamos a hacer que a medida que vaya haciendo con más gravedad, se vayan poniendo, por ejemplo, más, más gravedad más rojas, menos gravedad más azules. Entonces empiezan rojo cuando tienen mucha gravedad y azul cuando ya no tienen gravedad. Y aquí estarían las que tienen mucha gravedad y las que tienen menos gravedad, moraditas, y luego azules, las que no tienen nada de gravedad. Ahí estamos teniendo una curva, pero bueno, en cambio de color y aquí pues en el cambio de gravedad. Así nos podría cambiar la transparencia, por ejemplo, mientras menos gravedad, también más transparentes. Aquí se van haciendo cada vez más transparentes y van subiendo más. Esto sería como el comportamiento por curvas. Ahora vamos a utilizarlo para resolver un ejemplo acá, que es el de crear un proyectil. El proyectil dice que debe ser creado en máximo 0.25 segundos. Entonces crear, vamos a crear otro sistema más bien, sistema de partículas. Aquí está. Y bueno, yo quiero que todas las partículas nazcan en la misma posición. Si notamos, por ejemplo, cuando uno tiene una forma de esfera, pues van a nacer en posiciones diferentes. Voy inclusive a quitarle la velocidad. Nacen en posiciones diferentes. Lo que voy a hacer para solucionar eso es que voy a poner un cono, nuevamente sin ángulo, pero aparte voy a ponerle un radio muy pequeño, 0.01. Listo, aquí está, y ahora sí pareciera que están más o menos en la misma posición. Voy a quitarle loop y voy a ponerle velocidad, digamos, de 15. Y ahí están, salen disparadas las partículas. Voy a girar esto para que las veamos disparadas aquí. Y voy a mover esto en este eje. Sería, perdón, este es el eje Z del mundo, las muevo aquí. Tengo este sin apagar, listo, aquí. Listo, ahí está. Y bueno, lo que yo quiero es que creemos como un proyectil, un ataque básico. Para eso entonces voy a utilizar primero los parámetros que me dan, que están creadas en 0.25 segundos, 0.25, aquí ya están. Y si yo quisiera 30 partículas, aunque bueno, aquí nos dicen máximo 30 partículas, tratemos de hacer algo, inclusive con menos, tratemos de llegar a 15. Pero pues aquí cuando se refiere a máximos porque tenemos como esa libertad de jugar con más o menos partículas. Pensemos en que el Technical Artist nos dice de acuerdo a la cantidad de objetos que hay en esta escena, como es una escena que tiene cierta carga computacional, vamos a tratar de no gastar más de cierta cantidad de partículas. Y sería lo que nos da como este parámetro acá, que puede ser pues muy ambiguo inicialmente, pero una vez que uno tenga más claro ciertos parámetros de optimización puede ser un poco más fácil. Y miremos aquí nuevamente con el resumen. Aquí vamos a tener un tiempo de vida mayor a la duración, o sea que aplica esta fórmula de acá y es D por R menos 1. Voy entonces a traerme esa fórmula por acá y aquí está. Y digamos que queremos 15 partículas en 0.25 segundos. Y esto me va a dar aquí cuando pase el 1 al otro lado 16. Y eso me va a dar 16 dividido 0.25. 64. Listo, pongamos por acá la 64. Y ahí están mis 15 partículas. Listo. Pero ahora lo que quiero para que tenga forma de proyectil es que la primera partícula sea mediana, la siguiente más grande, luego la otra más grande, luego otra más pequeña. Como para hacerle que tenga como esa forma, como así, como una especie de curva que nos da la indicación de la dirección del movimiento. Siempre hay que dar como una colita desde donde viene el movimiento para uno poder
ser capaz de deducirlo. O sea, yo recibí un ataque y cuando yo veo el proyectil, yo digo así, venía desde allá o no venía desde allá. Así que voy a cambiar aquí el tamaño por una curva. Voy a ponerlo primero con esta curva para que veamos aquí el cambio rápidamente. Y si miramos ahí ya se va viendo rápidamente como un proyectil. Voy a hacer un cambio, es que la cabeza quiero que sea un poquitico más pequeña. Te lo voy a poner que la cabeza tenga un valor de 0.75 y luego ahí sí que crezca en el 0.25 que alcance el tamaño máximo y voy a mover esta hacia arriba y esta la voy a enderezar. Y no quiero que la cola quede completamente pequeña, sino pues muy pequeña, pero no completamente en cero. Ahí está. Nuestra curva aquí la miramos y ahí está el proyectil que si notamos pues va cogiendo más forma. Ahora lo que voy a hacer es para que sea un poco más grande, pues voy a cambiar aquí el tamaño, digamos 2.5, ahí por ejemplo, o podríamos, por ejemplo, bueno, de pronto 2.5 es muy grande, ya tendríamos que poner un personaje para darnos cuenta. Recordemos que una cápsula mide lo mismo que un personaje y aquí podemos darnos cuenta, bueno, ahí por ejemplo puede ser grande, depende del tipo de ataque, puede que esté muy grande para lo que necesitamos. Voy a cambiarlo aquí un poquito a 0.5 y lo que haré, queda demasiado pequeño. Y lo que haré es para que queden más juntas, es disminuir la velocidad. Porque ¿qué está pasando? Como se mueven tan rápido, la primera partícula se creó y le alcanzó a sacar velocidad a la segunda. Entonces se nota, miremoslo acá, como si hubiera un hueco entre ellas, pues porque la primera y la segunda no alcanzaron a estar al mismo tiempo porque esta avanzó mucho antes de que esta naciera. Hay varias formas de corregirlo. Una, pues sería bajando este número. Ahí ya van a quedar más cerquita, todas. Sin embargo, pues aquí para seguir los parámetros que tenía, lo que voy a hacer es disminuir la velocidad. Cuando le disminuyo la velocidad, pues ahí vemos que sí va a estar todas más juntas. Inclusive pues ahí todavía le podemos mover un poquito. Y bueno, pues ahí está. Ya dependiendo pues cómo juguemos con esto, vemos que va a cambiar la apariencia. Y aparte pues igual podemos definir un gradiente. Digamos que empiece con un color morado y termine con un color azul. Y aparte que termine con algo más de transparencia. Entonces ahí estaría el ejemplo del ataque básico. Y si miramos un ataque básico que es muy poco costoso, tiene apenas 15 partículas y que nos funciona en un ambiente tridimensional. Podemos verlo de lado, podemos verlo de frente o podemos verlo desde cualquier perspectiva y no se va a dañar, pues va a seguir funcionando. Es decir, que funciona para diferentes tipos de cámara. Aquí pues ya cambiando un poco como los parámetros del enunciado, voy a cambiarlo y ponerle aquí, es más, cambiémoslo de una vez para que quede más cercano. Vamos al 0.10 y cambiamos por acá esto. Eran aquí, sí, 0.10. Aquí sería pasa el 1 a sumar, sería otra vez el 16. Y dividir por punto 1 es lo mismo que multiplicar por 10, así que me quedaría 100. 100, listo. Y ahora sí les paro un poquito más de velocidad, eh, como ahorita. Y ahí tenemos el proyectil. Ya pues podemos decidir si los colores nos gustaron o no. Pues aquí me parece que queda demasiado como largo, pues porque el espectro está moviéndose todo eso. Puedo poner uno más parecido a lo que hay acá. Y bueno, ahí está nuestro ataque básico, muy sencillo y hecho con un sistema controlado por curvas. Continuemos ahora por acá y vamos a ver este. Bueno, de hecho este era el ejemplo anterior, pues ahorita el nuevo es el que les mostré, pero es pues muy parecido a esto de acá. Vamos a hacer un efecto. Aquí, qué pena, cambio esto en tiempo real. Es un efecto y luego actualizo el GIF. Es un efecto ya se me olvidaron los parámetros. De 3 segundos de duración real, 0.5 segundos de anticipación
Bueno, ya. Y miremoslo acá cómo está hecho este efecto entonces. Primero el sprite, pues el sprite es muy sencillo, es este que vemos acá. Lo que hago normalmente es que creo una textura negra de 512 por 512 para pues ayudarme a definir el tamaño. Aquí creo una cruz pequeñita y lo que hice fue crear como varias capas. Esta es la principal que tiene un gradiente para que parezca que tiene como cierta curvatura hacia adentro. Aquí está uno, aquí está el mismo gradiente pero difuminado y otras dos capas de difuminado, pues para que parezca que está brillando. Eso es lo que parecería es brillo al momento de aplicar el material aditivo. Y volviendo por acá, bueno, esto lo exporto y por acá está. Me lo traje de hecho con transparencia, entonces se vería como de esa forma de acá. El tipo de material que creé para este fue un material fade, ya que estábamos trabajando con transparencia la misma textura y aditivo para que parezca que se comporta como la luz en donde se suma. Luego acá vamos a ver los parámetros. Primero, la anticipación 0.5 segundos, que es el tiempo en que se crean las partículas. Notemos que aquí, en estos primeros 0.5 segundos, es cuando alcanzamos las 100 partículas. Es un efecto con 100 partículas y las 100 partículas las alcanzamos en los 0.5 segundos, que es el Start Lifetime. Aparte, quería que en esos 0.5 segundos diera la vuelta. ¿Cómo hacemos eso? Vemos que aquí hay un parámetro que se llama, ya, devolver este, 000, y voy a cambiar aquí en donde dice Shape, en donde está el cono, voy a ponerle Radius Thickness de 0 para que se creen alrededor del cono, y en donde dice Random lo voy a cambiar por Loop. Cuando lo pongo en Loop, hace como este espiral. ¿Y cuánto se demora dando una vuelta? Pues aquí dice que recorra 360 grados en un segundo. Si yo quiero que recorra 360 grados en medio segundo, pues le pondré, perdón, el doble de velocidad. Porque esa no es la duración, esta es la velocidad. Y con el doble de velocidad, pues se demora 0.5 segundos en dar toda la vuelta. Ahora sí, volvamos aquí al de Healing. Y lo que hice fue exactamente eso. Lo puse aquí en loop y le puse 2 segundos. Porque con 2 segundos significa que se va a demorar 1 dividido 2, o sea, 0.5 segundos en dar la vuelta. Que es la misma anticipación. Es decir, la anticipación es cuando él da la vuelta. Aquí ya está. Siguiente, cuando acaba la anticipación, que es en 0.5 segundos, queremos que gane velocidad. Así que lo que vamos a hacer es esta curva de velocidad, que va a llegar hasta 0.5 segundos. Si lo notamos, por acá es el punto 5 y ahí es donde está. El tamaño de esta gráfica es el mismo de la duración, que es 2.5, y aquí está el punto 5. Para hacerlo más preciso, lo que yo hago es que lo trabajo con los números. Entonces aquí le ponemos que el tiempo es, como esto viene normalizado, desde 0 hasta 1, es decir, si yo le pongo 0.1 no se refiere al punto 1 segundos que está acá, sino que se refiere al 10% de la duración del sistema. Así que aquí lo que haré es decirle, yo quiero que sea en 0.5 segundos y todo el sistema dura 2.5. Hago la división y ahí me da 0.2. Nuevamente, ¿cuál es el número que yo quiero? Que es el 0.5. Lo normalizo dividiéndolo sobre el total, que es 2.5. Y ya me quedo. Y hace un cambio súper brusco en donde a partir del 2.5 empiezan a ir con velocidad hacia arriba. Adicionalmente voy a activar la gravedad. La gravedad la puse diferente, la puse como aleatorio entre dos curvas. Al principio no tiene gravedad, pero luego la gravedad va a ser un valor aleatorio entre menos 0.5 y 0.5, es decir, que algunas partículas van a tener gravedad que las va a hacer bajar y otras van a tener gravedad que de hecho las va a hacer subir, que es el caso de las que tengan un valor negativo. Y aquí está la velocidad de la gravedad. Y siguiente, el cambio de color. El cambio de color, como les decía, es igual que una curva, y lo mismo funciona con valores normalizados. Así que aquí le pongo en cero tiene blanco y en el 18%, pues que es el muy, pues de hecho aquí está el cambio mejor con el verde. Y en el 20%, que es lo mismo que 0.2, que es lo que nos había dado el 0.5 y 2.5, en el 20% pasa a ser verde. Solo para que el cambio no sea tan brusco, pues aquí entre el 18 y el 20% le da la posibilidad como de hacer esa transición de color. Y lo mismo empezaba con transparencia, pero aquí ya pierde la transparencia. Y el resultado final es que tenemos una anticipación que es marcada con un cambio de velocidad
y color. Eso es todo con esos parámetros. Mi recomendación pues para practicar es que prueben replicar este ejercicio. Sin embargo, este no tiene como ningún reto asociado a la tutoría, ya que los retos asociados a las tutorías son con el tema que viene que grabaré en otro video. Eso es todo, gracias por ver. Hasta luego.